Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo videochat que abordamos el tema del suicidio. El tema del suicidio es un tema delicado, parece que difícil de tratar, pero nos parece importante abordarlo. Creemos que es un tema que hace unos días ha sido Día Mundial de la Prevención del Suicidio y creemos que es un tema que hay que tratar, hay que abordar, hay que hablar de ello porque es necesario generar cuestiones para la prevención, sin duda alguna, y para el tratamiento. Por tanto, y en este caso, pues tenemos una experta en el campo del suicidio, en el tema del tema que hablamos hoy, que estamos con Pilar Munera Ramos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Pilar es doctora en psicología, especialista en psicología clínica, es una persona que lleva 30 años en el sistema sanitario público y actualmente está en la unidad de rehabilitación en salud mental del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Ella es docente, tiene formas residentes, en másteres y es una experta, como decía antes, en suicidio. Muchos años llevas estudiando la temática del suicidio. De hecho, Pilar nos ayudó en un caso en la escuela y fue nuestra asesora de cabecera para poder abordar de la mejor manera, de la manera más profesional el tema. Y además es investigadora en este campo, ha participado en investigaciones europeas y por tanto una persona fundamental para hablar de ese tema hoy en este videochat. Por tanto, empezamos, si te parece. Tenemos muchas preguntas y por tanto necesitamos bastante tiempo para hablar de ello. En principio, me gustaría un poco que hablemos de a cuánta gente afecta. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de de cuánta gente afecta el suicidio en España. ¿Y a quién, diríamos? Bueno, pues hombre, en primer lugar, dar las gracias a la Escuela Andaluza, a ti personalmente, por haberme invitado. Y para mí es un placer, porque estar aquí supone difundir algo que siempre ha sido un tabú, que sigue siendo un tabú, y que yo considero personalmente que la difusión y la información sobre este tema lo que redunda en una labor preventiva. Y como yo, pues le parece a mucha gente, a muchos profesionales. Además está comprobado que es así, ¿eh? Porque de lo que se habla se puede poner control y de lo que no se habla se puede hacer cantidad de conjeturas, ¿no? Respecto a lo que me estabas comentando de a cuánta gente afecta una barbaridad. Una barbaridad. Como cifras te puedo decir impactantes, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Hay 1 millón de suicidas al año en el mundo. En España en concreto hay aproximadamente 3.500, ahora ya son datos de 3.600 personas al año. Eso quiere decir que se suicidan 10 personas al día. Esto tiene una dimensión de problema sanitario elevadísima, que si lo comparamos con otro tipo de problemas como la violencia de género, como los accidentes de tráfico, que se han puesto muchísimos medios, se han trabajado para campañas de prevención, pues la verdad es que ahora ya le toca el tema de salud, el tema de suicidio, porque en cuestión de cifras es atronador, ¿no? Eso es lo que se suicida. La repercusión que tiene eso es otra historia. Y los que intentan suicidarse no se suicidan también, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Hay muchísima cantidad de gente que se suicida y bueno, y finalmente lo hacen muchos menos de lo que lo intentan, pero la verdad que hay muchísimos intentos y los afectados, como digo, son tremendos. ¿Y quiénes son esas personas que se suicidan? ¿Tienen un perfil? Pues la gente que se suicida no tiene un perfil concreto. No tiene un perfil concreto en el sentido de que no hay un factor. Pero sí que se puede hacer una suma de factores, ¿no?, que pueden dar como consecuencia cierto perfil. Es decir, hay factores de riesgo que son, bueno, pues aquellas personas fundamentalmente que tienen un trastorno mental. De hecho, el 95% de las personas que se suicidan están diagnosticadas de un trastorno mental. Llámase depresión, llámase síndrome depresivo, con más o menos gravedad, siempre determina y al final acaban con una gravedad seria, con el tema de intentos de suicidio consumado, pero fundamentalmente gente que tiene trastorno mental. ¿Qué factores más son los de riesgo? Que se van sumando. Pues aquellas personas que tienen unas características de personalidad determinadas,
No todo el mundo que tiene un trastorno mental se suicida, pero sí que si eso suma determinadas características de personalidad, como puede ser impulsividad, agresividad, irritabilidad, bajo control de tolerancia a la frustración baja, una dificultad para resolver problemas como patrón de vida, ¿no? Pues parece como que el suicidio es algo más, ¿no? Esos son los factores de personalidad, y también hay que tener en cuenta el ambiente, el exterior, lo que pasa, ¿no? Factores estresógenos, ¿no? Que realmente hay factores estresantes que pueden provocar que una persona, con todo eso que he dicho anteriormente, con determinadas características de personalidad y con determinados factores patológicos, pueda determinar la idea de cometer un suicidio. Por eso digo que los factores estresantes pueden ser traumas que pasan, accidentes, situaciones vitales muy controvertidas, que a cualquier persona le supondría un sufrimiento terrible, pero que sí se dan en una persona que tiene esas características de personalidad y esa psicopatología de base, pues tienen muchos más problemas de suicidio. Bien, por tanto, hay cuestiones externas, cuestiones de personalidad y problemas de salud mental. Serían los tres elementos más importantes. Tú al inicio decías que de alguna forma un suicidio, se suicidan 3.600 personas al año en España, y afecta a familiares, ¿no? Afecta a su entorno, diríamos, a su entorno. ¿A cuánta gente afecta, por tanto? Porque el suicidio, por tanto, afecta a las 3.600 personas al año, pero afecta a mucha más gente, ¿no? Obviamente, hay que multiplicar. Están descritos que afecta aproximadamente entre 7 y 10 personas de una forma realmente potente cada suicida. Así que eso hay que multiplicar. Por un suicida, 7 impactos, 7 u 8 impactos, personas muy impactadas. Esas personas impactadas, a su vez, tienen mucho más riesgo de cometer suicidio que el resto de la población. A esas personas que se impactan de una manera importante se les denomina sobrevivientes o supervivientes de un suicidio. Y están un poco olvidados, yo diría que mucho olvidados. Y querría hacer también un llamamiento a la población en general, a las diversas entidades que puedan tener responsabilidad sanitaria y social, para que cuiden de estas personas. Porque fíjate que, por ejemplo, con la lucha contra el cáncer o contra enfermedades raras, hay asociaciones de familiares y se libera un dinero y económicamente se le ayuda, y socialmente se le ayuda, y hay como una especie de comprensión social de que esas personas están tan afectadas como el propio paciente. Sin embargo, en el suicidio, al ser un tema tabú, al ser tan estigmatizado, a las personas se las relega, no se ocupan de ellas. Ni se habla. Yo quiero pensar que tampoco porque se sabe qué decirle. ¿Qué le dice al padre del muchacho que se ha suicidado? ¿Cómo lo consuelan, ¿no? ¿A qué atribuyen, ¿no?, la muerte, ¿no? ¿Con quién te revelan, ¿no? Cuando hay un halo ahí de culpa y es difícil trabajar con esos sentimientos que se movilizan. Es decir, por tanto, una cosa importante, digo, que también va ligado a que has dicho que tienen más posibilidades de suicidarse, son los familiares, las personas del entorno de una persona que se ha suicidado. Totalmente. Porque de alguna forma hay que cuidarlos, mimarlos, hablar con ellos. Totalmente. Y por tanto poder prevenir un caso de suicidio, ¿no? Entre otras cosas porque las personas que están en el entorno empiezan a generar sentimientos de no haber previsto y no haber visto las señales que posiblemente había dado ese familiar. Esa impotencia y esa sensación de culpa es lo que le lleva a ellos a lo mejor tomar una determinación similar, ¿no? Y ese sentimiento de culpa, es decir, si muchos de los elementos van ligados a elementos patología, 2 elementos de personalidad, 3 elementos externos, que ahí podríamos estar, el entorno, y de por qué las personas, los familiares se sienten tan afectados, por qué se siente culpable alguien que está al lado de un suicida. Es muy interesante lo que me estás diciendo, porque en realidad es una cuestión muy de lleno lo que le toca. La gente se siente culpable porque hay de alguna manera la sensación de que como el suicidio es una muerte voluntaria,
Es una muerte imprevista, como los accidentes de tráfico, pero tiene un matiz diferente que lo agrava, ¿no? Que agrava ese duelo, ¿no? Que es la voluntariedad, la intencionalidad. Pues se asocia a que las muertes intencionales, las muertes voluntarias, tienen un matiz de libertad, y donde hay libertad hay culpa. Hay una posible culpa. Entonces, esa culpa de no haber visto las señales, de no haberlo detectado a tiempo, de haber escuchado advertencias del suicida, pero no haberle hecho caso, eso ahí después es una losa que se queda como algo, preguntas sin resolver, ¿no? Muy interesante. Hablabas tú, por tanto, es necesario hablar de prevención y suicidio, porque si no, dejamos todo un mundo, parece que no tenemos nada que hacer y hay muchos elementos a trabajar. Tú antes decías, hacías una advertencia. ¿Por qué se hacen programas de cáncer o programas de enfermedades raras o los que sean y no sobre suicidio, ¿no? Y por tanto, la línea que planteaba el Ministerio de Sanidad de hacer un plan sobre el suicidio, necesidad absoluta, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. De homogeneizar los diversos programas que hay en diversas comunidades autónomas, habría que globalizarlos y unificarlos y ir trabajando por ahí. Quería hacer un matiz con el tema de los supervivientes de los suicidios, de la familia. Los supervivientes de los suicidios no solamente son los familiares. Los supervivientes de los suicidios son aquellas personas que han estado muy vinculadas al suicidio. Y en eso podemos encontrar amigos, familiares, podemos encontrar personas que estén en un grupo de psicoterapia, personas que estén en el trabajo. Aquellas personas que han establecido un lazo y una vinculación bastante importante y que no saben cómo resolver esa sensación de no haber visto y no haber ayudado, ¿no? Y que se le ha ido, ¿no? El tema de la prevención, que es lo que tú me comentabas, y la unificación, yo lo veo absolutamente necesario. De hecho, se está trabajando en ello, ¿no? ¿Y en qué debe basarse una línea de trabajo en prevención? Hay una pregunta, dice, ¿hablar de prevención y suicidio es posible? ¿Es posible y es necesario? Imprescindible, diría yo. Pero plantean, ¿en qué debe basarse y cuál sería la línea de trabajo? Pregunta uno de nuestros pacientes que nos escribe. La línea de trabajo fundamental en dar difusión al problema del suicidio, en plantear que el suicidio es un problema de salud, que nadie que se suicida quiere suicidarse realmente, lo que quiere es que cambie su circunstancia. Nadie que se suicida, por lo menos yo no me he encontrado nadie que se suicida que tenga una voluntad de suicidio, sino una voluntad de terminar con el sufrimiento, y ante ese sufrimiento hay que abordarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la línea de prevención tiene que estar en eso, en la difusión, en la formación, no solamente en los especialistas, ¿no? Que los especialistas están formadísimos en cuestiones de salud mental y demás, pero hay cuestiones específicas que siempre tiene uno que estar, ya lo sabes tú, y aquí en la Escuela de Andalucía de Salud Pública nos dedicamos a eso, a venir aquí a que nos forméis, aunque somos profesionales de la salud, pues hay que seguir formándose. Entonces, formar a los sanitarios, formar a otros agentes sociales, hacer una unificación de recursos, que todos estén a una, difundir en la población general los riesgos del suicidio, dónde pueden estar los riesgos del suicidio, que no tengan a hablar. Hablar del suicidio no provoca que la gente se suicide más. O sea, a una persona que no tiene ideas de suicidio no le remueve eso más. Y sin embargo, una persona que sí que tenga ideas de suicidio le puede poner en una situación de normalización cuando se da cuenta que esto está pasando por la cabeza de millones de personas, porque es un síntoma más de un trastorno tan grave como puede ser una depresión mayor, ¿no? Y cuando pensamos de alguna forma, has hablado de riesgos, has hablado de personas afectadas, del entorno, del trabajo, de la vida, ¿no? de familiar, etcétera, ¿no? Y hay algún elemento que podría tener
un pensamiento, ¿qué es un pensamiento suicida? Hay una pregunta alrededor de eso, ¿no? Porque, como yo, tú has dicho, la persona que está al lado de una persona que se ha suicidado dice, ostras, no me he dado cuenta de determinadas cosas y se siente culpable, como decía antes. Pero eso va ligado también a veces a que yo tengo un pensamiento suicida y digo que. ¿Qué es lo que dice alguien que tiene un pensamiento suicida? Normalmente avisan. De hecho, hay un tabú que dice, el que lo dice no lo hace. Bueno, pues es al revés. El que lo dice, pues tiene bastantes posibilidades de hacerlo. Entonces, el que lo diga ya es un elemento para poner una atención especial. Luego se sumaría, como he dicho antes, que esté atravesando por una época de una alteración mental importante, que estén diagnosticados o no diagnosticados, pero esté pasando por una situación depresiva importante. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que ver? ¿No? ¿Qué tendría yo que ver con conductas? Pues cambios de comportamiento importantes, inusuales, de su hábito, de comer, de dormir, de trabajar, de relacionarse, más aislamiento de la cuenta, rituales de despedida, que luego al final, después podemos encontrarle sentido, pero que a lo mejor nos llama la atención porque se desprenden de cosas, de posesiones, o venden algo así de una manera mal vendida, o dan cosas, es decir, rituales de despedida, reconciliarse de pronto con personas, accesos de irritabilidad, que no son usuales en estas personas. Es decir, por ahí podemos ver que están pasándole cosas que no le deben de pasar, y ahí puede estar cuestionándose el estar aquí, el estar bien con la vida, ¿no? Ahí podemos estar pensando que a esa persona le pasa algo. Y tú has dicho, la importancia de decirlo, porque quien lo dice puede ser que lo haga, ¿no? En ese sentido, está claro que hay elementos que uno tiene que poder tener en cuenta, ¿no? Y en ese sentido. Y hay una pregunta, dice, ¿y si alguien no manifiesta que está pensando en suicidarse? ¿Hay algún punto clave que me diga que el riesgo es real? ¿O que hay un riesgo cuando no ha dicho nada? Claro, porque está el lenguaje verbal y el no verbal. Y es verdad que el verbal suma, pero el lenguaje no verbal es un lenguaje a veces evidente, es decir, una persona abatida o una persona, pues eso, irritable, simplemente que cambie. Pues, sobre todo tenemos que poner el acento que está cambiando. Esta persona no es lo mismo, no es igual. ¿Qué le pasa a fulanito? Que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, que está como más irritable, que está más cabizbajo, que no viene a trabajar o que se queda las horas muertas. ¿Qué le está pasando? O sea, los cambios inusuales, algo que tiene que estar pasando. Eso nos da la clave de que algo le está pasando, para preguntar, ¿qué te pasa? Para acercarse, desde el respeto, desde la cierta distancia, para no ser invasivo, pero desde la suficiente empatía para decirle al otro, oye, me importa, ¿qué te está pasando? Qué importante es esto, ¿no? De alguna forma, simplemente el hecho de preguntar. Claro. De alguna forma hay una pregunta que dice, ¿qué preguntas son las adecuadas para iniciar un diálogo al respecto, ¿no? Y yo creo que, ¿no? En ese sentido, ¿qué te pasa, ¿no? O me importas, ¿no? En ese sentido de poner encima de la mesa el sentimiento que generas en las personas que te acompañan o están cerca, ¿no? Eso ya simplemente eso ya es terapéutico, ¿eh? El poderle poner palabras a esa idea, ya tienen cierto control sobre ella. Y al inicio hablabas de patología de base, ¿no? Como un elemento que está ahí también. Y hay una pregunta, dice, si una persona entra en una depresión muy fuerte, ¿qué se debe hacer? Digo, pensando en un posible suicidio. Contactar, convencerle con un profesional de salud mental. Esto es absolutamente necesario.
Hay cosas que puede hacer la familia, hay cosas que pueden hacer los amigos, a veces insustituibles, ¿eh? Esa sensación de acompañamiento, de que le importa al otro, es muy creíble por parte de la familia, y si te lo dice un amigo, mucho más creíble. Pero ponerlo en contacto con un profesional de la salud mental, eso es fundamental. En principio con su médico de cabecera, si vemos que es una cosa que no sabemos valorar, porque para el tema del suicidio también hay diversos niveles, ¿no? Está la idea suicida, está el planteamiento suicida, el planear las cosas. Es decir, cuanto más estructurado, más planeado tiene la acción, mayor peligro es. Entonces, ponerlo en contacto con un profesional de la salud y asegurarle que esos profesionales tienen las herramientas suficientes para abordar perfectamente su caso. Yo aseguro que tienen las herramientas absolutamente necesarias para abordarlo y que continuamente además se están perfeccionando, porque es un tema que le afecta también. Cuando yo hablaba antes de los supervivientes, decía familia, amigos, también me refería También a los profesionales. Estaba pensando hecho, en ello cuando lo decías. Claro, es decir, yo, de hecho, una de las líneas de mi trabajo consiste en eso, ¿no? Cómo afecta a un profesional de la salud mental que se suicide un paciente, ¿no? O sea, hay una serie de connotaciones y de aristas con el problema del suicidio bastante amplio. Por tanto, si alguien tiene la clave, alguien tiene habla del tema, plantea el tema o tiene un proceso de depresión importante, la clave es contactar con un profesional, que sería la idea para poder abordar de la manera más adecuada el tema, ¿no? Y no dejarlo solo, y acompañarle. No a la visita del profesional, acompañarle en la vida. En todo el proceso, en toda la vida. En ¿no? la vida, en la Sí, vida. sí. Es decir, el sentimiento de soledad como un elemento que también favorece el suicidio en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento solo, ¿para qué? ¿No? Y por tanto... tenemos algunas preguntas que hablan de suicidio y amor. Suicidio y me ha dejado mi novia. ¿Qué podemos decirle, ¿no? Porque de alguna forma hay tan importante es el amor o tan causante es la pérdida del amor para cometer un suicidio. Sí, sí, de hecho es un factor de riesgo, las pérdidas en general, las rupturas de pareja, un factor de riesgo en determinadas edades más que en otras, pero en general bastante. Hay una característica común en la idea de suicidio, en el sentimiento de un suicida, que además de la soledad es la desesperanza, ¿no? La sensación de que va a ser así siempre, ¿no? Y hay un rasgo de personalidad que yo añadiría a lo que he dicho anteriormente, que es un pensamiento dicotómico, es decir, todo o nada. Es decir, no voy a tener nunca esto, ¿no? Y hay otro rasgo también de personalidad, que es la rigidez. No me convenza de lo contrario, que esto es así. Es decir, tener un pensamiento todo o nada, ser rígido en mi patrón de pensamiento y además tener un estado anímico de abatimiento y de desesperanza. Bueno, si eso lo sumas y lo pones en una edad que puede ser la adolescencia, la juventud, donde todavía no hay una formación, no hay una madurez de la personalidad, y ocurre un factor precipitante como es una ruptura de pareja o como es que te deje el novio o la novia, además, ahí hay un factor importante, hay una situación importante de riesgo, ¿eh? Entonces es verdad que las pérdidas afectivas pueden ser desencadenantes, ¿no? Para el tema del suicidio. Por tanto, a tener en cuenta, también, que ante una ruptura algo tengo que hacer, ¿no? Algo puedo hacer. Claro. Es decir, si es un adolescente o es un joven, pues por lo pronto no dejar solo al chaval. Entrar en la misma línea que un adulto, entrar en la línea del respeto, de ¿qué te pasa? No sé si te entiendo o no te entiendo, pero lo que quiero entenderte y quiero que cuentes conmigo. Y sé que no soy suficiente para completar tu vida, pero que me tienes. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego también ayudarle a confeccionar otros
bastones y otros pilares de su vida. Porque lo que un joven, cualquier persona, tiene que tener en cuenta que los pilares en los que se sustenta el yo, en los que se sustenta una persona, son fundamentalmente la familia, son el trabajo, las relaciones sociales y un pilar fundamental, el yo, es decir, yo mismo, ¿no? Mi lucha por la vida. Entonces es verdad que la familia te puede fallar en un momento determinado, que la pareja se te puede ir, pero si tú tienes los otros pilares de la vida, como que te puedes sustentar. Ahí es donde el amigo puede, o el familiar puede entrar a compensar la cojera que le produce esa pérdida de gasto. Pero sí, por supuesto, el tema del terapeuta, si vemos que es una situación grave. Muy importante esa idea de buscar otros anclajes, ¿no? Es Claro. decir, si solo tengo uno y se me va, probablemente necesito enmarcar eso para poder ayudar, ¿no? De hecho, hay algunas preguntas que hablan de eso. Dice, si un adolescente piensa que en realidad no le importa a nadie, o incluso decía, si quiere suicidarse por un problema en su familia, ¿qué se puede hacer, ¿no? De alguna forma es un poco lo que estabas hablando, ¿no? Claro, hacer eso que hemos estado comentando, pero también pensar que cuando un adolescente llega a decir no le importa a nadie, ¿para qué vivir si no le importa a nadie? A mí lo que me está dando la clave, si no es del suicidio, es que tiene un problema importante, de tipo depresivo, de tipo adaptativo, de tipo de conflicto familiar, de lo que sea. Y ahí es donde yo tengo que convencerlo para que se acerque a los sistemas de salud, o por lo menos para que pida ayuda a un profesional, porque no está bien ese chaval, ¿no? Vale. Por tanto, auxilio a una persona que trata de suicidarse o que tiene en pensamiento, que tiene algún elemento de riesgo o que plantea ese tema, eso está clarísimo. La manera de acercarme es interesarme, no dejarle solo, ayudarle, ¿no? Estar ahí, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y además decírselo, ¿no? Decírselo como con esas palabras tan bien dichas que has dicho. Hay una cosa que quiero comentar, y es que para yo estar aquí, yo he hablado con personas que tienen ideas suicidas. Yo sé que esto es una obviedad porque llevo mucho tiempo, pero para hacer esta entrevista en concreto. Porque una de las cosas que tiene el suicida es la sensación de que nadie me entiende. De que los profesionales se ponen a hablar y hablan de teoría. Y la inmensidad de dolor y desesperanza no la sabe nadie, nada más que él, el sujeto que la padece, la persona que la padece. Y me han dicho lo siguiente, que sería bueno, en los jóvenes, que sería bueno que alguien le ayudara a hacer de una manera práctica salidas para esas crisis donde uno tiene la tentación de suicidarse. Porque el suicidio no cursa como una línea así, ¿no? Es decir, yo me quiero suicidar y es así y en un momento determinado lo hago. No. Es decir, normalmente los cuadros depresivos, digo los cuadros depresivos porque es donde se ubican los trastornos, donde se ubica con más frecuencia la ideación suicida y el suicidio consumado, aparte hay otros, esquizofrenia, es decir, otros, o sea, trastorno de personalidad. Esta línea no es uniforme, sino que lo depresivo cursa así. Es decir, hay veces donde uno está, bueno, con un estado anímico bajo. Pero luego tiene picos profundamente bajos. En esos picos, ¿no?, si le unimos algún factor de personalidad que hemos dicho que es un factor de riesgo, de impulsividad, y algún factor externo que no tenga apoyo suficiente, que haya algún conflicto, tenemos muchísimas papeletas para que esa persona cometa un suicidio. Si alguien le ayuda, sea un profesional, o a veces coloquialmente se puede hacer un amigo, le ayuda a que en esos picos pueda establecer como una especie de camino a seguir para sacarlos de ese momento, pueden salir como un algoritmo, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a sentir esto, tengo que hacer esto otro. Y estos pacientes me decían en concreto, por ejemplo, que apunten en un papel qué cosas normalmente le sacan, o sea, le evaden de los pensamientos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, dibujar, por ejemplo, ver una peli, verse una serie, salir a la calle, llamar a un amigo,
cocinar, es decir, todos tenemos alguna afición en la casa o fuera de la casa. Entonces, avisarme de que tengo que hacer ese tipo de cosas. Un teléfono donde llamar, que puede ser un teléfono oficial, un teléfono sanitario, un teléfono de un amigo, de utilizar. Eso me lo ha pedido los pacientes que lo diga, que es muy clave, porque ellos se convencen mucho de todas estas cosas que estamos hablando de la tristeza, pero dicen que es que cuando llega el pico que no lo puedo remediar. Claro, y no tener a nadie, donde ir, claro, donde llamar o donde hablar o donde poner tu pensamiento. Y que luego el acto suicida no es un poco romántico, un poco literario, esto de que se va estructurando poco a poco hasta que al final llega la conducta suicida. No, normalmente se hacen ensayos, normalmente se hace uno en imaginación, estructura de cómo va a ser y tal, pero en realidad se ha estudiado que desde el pensamiento suicida puro hasta el momento del suicidio, eso transcurre media hora, 3/4 de hora. Es decir, en realidad hay poco tiempo, ¿no? Es decir, que la actuación debe ser previa en todo caso. Claro, claro. Previa y luego dotar de herramientas para que salgan de ese pico, ¿no? Es decir, la clave sobre todo está que el pico no sea muy profundo, intentar ayudar a que ese pico volverlo a la normalidad, entre comillas, ¿no? Que decías, que aunque pudiera ser baja, pero que no caiga en la profundidad, ¿no? Totalmente. Hay una pregunta que tenemos, de todas formas hay algunas preguntas, pero lo que hablamos está saliendo mucho, hablamos de jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿los jóvenes se suicidan más? Pues de 15 a 30 años es la primera causa de muerte. Sin embargo, el perfil de un suicida no es ese. El perfil de un suicida es hombre, es varón, mayor de 60, 65 años, sin pareja, o viudo, soltero, separado, con una tendencia al aislamiento y con enfermedad física. Ese es el perfil, pero es cierto que cada vez hay un repunte mayor de los jóvenes, y de 15 a 30 años, 25 a 30 años, es la primera causa de muerte. De hecho, el suicidio es la primera causa de muerte violenta, más que todas las guerras y todos los episodios agresivos del mundo, ¿no? Y has dicho hombres del perfil habitual, tal, ¿y en jóvenes? En jóvenes lo intentan más las mujeres, igual que en adultos, pero lo consuman más los chicos. Hay relaciones con el tema de la impulsividad, de la irritabilidad, y por eso una de las claves también para tratar el tema del suicidio y para estimular, tanto desde los profesionales como desde la red social y familiar, es la práctica del deporte, ¿no? Es decir, que drenen por ahí agresividad, ¿no? Que drenen por ahí irritabilidad, porque a fin de cuentas el suicidio es un acto agresivo, pero invertido absolutamente hacia uno mismo, ¿no? Por tanto, todos los elementos que ayuden a minorar esa situación de irritabilidad, agresividad y tal, facilitan salir del pozo, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Hay una pregunta alrededor de qué pasa en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa en las organizaciones, en las empresas, cuando hay un suicidio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Me preguntan, ¿qué hay que hacer cuando hay un suicidio en una empresa? Pues tratar desde luego con el respeto y con la consideración como si fueran familiares. Es decir, no sabemos las vinculaciones que puede tener una persona a lo largo de su vida, y a nadie se le escapa que las vinculaciones con amigos y con compañeros de trabajo, que pasa tantas horas con él, pueden ser tremendas, a veces muchas más que un familiar, con lo cual hay que tratarlo como supervivientes. Y hay que intervenir. Y yo aconsejaría que el responsable en esa empresa, el líder, que a veces tiene que ver con el responsable y otras veces son personas distintas, pero el líder más el responsable, pues hicieran algún tipo de reunión
y para que conjuntamente pusieran un poco algo en común, ¿no? Emociones en común, ¿no? Y si se desborda el tema porque hay un impacto bastante potente, porque no se veía venir o porque la persona que se ha suicidado era una persona muy integrada y demás, llamar a algún profesional para que haga unas intervenciones específicas que existen para precisamente drenar ese tipo de duelos tan patológicos. De alguna forma, drenar, sacar lo que uno siente, sacar las emociones es un elemento básico, por tanto, Básico, ¿no? básico. Para poder ver exactamente cómo lo estás viviendo y para poder, en todo caso, poder plantear qué ayudas debería darte, ¿no? Totalmente. El ponerle palabras a las emociones no solamente es válido en el duelo, sino que en cualquier tipo de sufrimiento en el ser humano, incluso en el suicida. En el momento que un suicida pone palabras a su sufrimiento, ya está empezando a controlarlo. En el momento que un doliente, un superviviente está poniendo palabras a esa sensación de sufrimiento, de congoja, de sentimiento de culpa, de hostilidad incluso hacia el suicida porque lo ha hecho, ¿no? Ya está poniendo palabras. Eso lo debe facilitar la persona responsable de la empresa, y eso, no ocultarlo. Y eso, por tanto, un elemento es ponerlo encima de la mesa, hablarlo, buscar soluciones de la propia empresa o profesionales, que has dicho cuando son necesarias. Y hay una pregunta que va un poco ligada a eso y es ¿qué podemos hacer cuando ocurre un suicidio en la familia? Algo parecido en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Hombre, en la familia ya digo, que aunque esté estigmatizado el suicidio, pero en la familia sí que se presupone una afectación más que los compañeros de trabajo, que a veces no, pero la mayoría de las veces pasa eso. Lo que hay que hacer es acompañar. ¿Qué se haría en cualquier duelo? ¿Qué se haría en cualquier pérdida? Acompañar al doliente. Acompañar sin entrar en causas, sin juzgar ni al que ha fallecido ni a los que están sobreviviendo, porque lógicamente por eso hay que estar informado. Por eso la principal medida de prevención es la información y a la población en general, y ver que el suicidio es la consecuencia de una acción directamente provocada por una alteración, una distorsión mental, una distorsión cognitiva, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que esa conducta es producida por una alteración mental y un familiar sabe que su pariente ha cometido un suicidio, pero no libremente, no en sana paz, sino porque realmente tiene una alteración mental, hay cierto nivel de consuelo porque hay como un desplazamiento de la culpa hacia la enfermedad, hacia el trastorno. Y se puede perfectamente decir, bueno, en el fondo no quería. Si quería era porque su mente no le dejaba ver con claridad la realidad que tenía. Entonces hay un alivio hacia esa derivación, hacia el tema de la enfermedad, echarle la culpa a la... De alguna forma todos buscamos echarle la culpa a alguien, ¿no? De todas formas, tú has dicho un elemento que me parece fundamental y es el tema del juicio, ¿no? Somos demasiado, en general, juzgamos a quien lo ha hecho y a quien ha estado al lado, por qué hizo y por qué no hizo, ¿no? Lo que debería haber hecho y lo que no ha hecho, ¿no? Claro, claro. Por eso el tema es tan estigmatizante. Vuelvo a lo que decía al principio, es decir, prejuzgamos que el suicidio es un acto libre o que tiene un componente de libertad porque es voluntario y no tiene por qué ser así. La enfermedad mental no tiene nada de libre, ni nada de voluntaria, ¿eh? Entonces, por muy razonable que sea y muy coherente que sea el discurso, pero hay determinadas distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento que son absolutamente atroces y que nos llevan a ver a esa polarización, nos lleva a verlo todo oscuro, todo en una visión túnel. Entonces, ahí no es una persona libre. ¿Cómo va a ser libre si no tiene más luz que esa que ve, ¿no? Eso hay que acompañar al familiar y mostrarle eso, afecto, acompañamiento. No hay que decir mucho. Hay que estar, ¿no? Eso hay que estar. Y tú has hablado un poco, ahora decías de la sensación túnel, ¿no? Sí.
esa sensación que no ves el final, ¿no? Que por tanto, si todo está oscuro y no hay final, ¿para qué, no? Probablemente ahí es cuando es necesario estar cerca, diría, ¿no? Claro, claro. Ahí es necesario estar cerca y cuando ya se va complicando, lógicamente ponerlo en contacto con un profesional, con un profesional. Además, los pacientes lo agradecen muchísimo esto, ¿eh? Es decir, menos mal que a los familiares a veces van a regañadientes porque no es que se ha empeñado fulanico, pero esto es normal, estoy triste, pero es normal. Y el familiar intuye de que, claro, está en una dicotomía. Por un lado, no puede patologizar algo tan socialmente frecuente como es el dolor humano. Y a la pérdida no lo puedes patologizar, ni medicalizar, ni va a estar... Pero por otro lado tiene que estar también alerta de cuáles son las señales, cuál es el nivel de dolor, para que con el nivel de dolor tú ya decir, esto ya se está pasando oscuro, esto hay que tratarlo un profesional y entonces contactar con el profesional. Tenemos una pregunta que habla de una persona que intenta el suicidio y no se suicida. ¿Busca otra oportunidad para intentarlo nuevamente? Pregunta. Bueno, la verdad es que hay un porcentaje de riesgo bastante alto, sobre todo en el primer año. Se dice que entre el 20 y el 30% de personas que lo han intentado vuelven a intentarlo. El primer mes, segundo mes es frecuente, pero el primer año es de riesgo. Y luego hay prototipos de personas. Hay personas que se tiran mucho tiempo de su vida, durante muchos años, intentándolo repetidamente, y otras veces que no, que lo han intentado una vez y ya no lo vuelven a intentar más en su vida, porque realmente los factores externos fue un componente muy potente. Ese factor externo se moduló a una situación adaptativa y ya no está ahí, entonces, con lo cual no. Por tanto, hay que estar pendiente sobre todo el primer año. El primer año, sí, luego pensar que según sea la persona. Hay que buscar cuáles son los elementos de personalidad que decías antes, los elementos de base. Sí, pero también llamar a la esperanza de que no tiene por qué volver a repetirse, ¿no? Sí, factores externos sobre todo. Sí, hay una pregunta que más o menos yo creo que la has contestado, pero te la hago porque tiene algún matiz. La pregunta es, ¿solo los deprimidos se suicidan? No. Ya lo has dicho, ¿no? De alguna forma, pero... Hay otras patologías. Hay otras patologías, pero un poco por reforzar ese tema, ¿no? Sí. La depresión es el trastorno mental que más suicidios recaba. Luego está la patología psicótica en general, las personas con hábitos de consumos tóxicos, los trastornos de personalidad, sobre todo los límites, es decir, ahí van descendiendo el tema, pero sí. Y luego hay un porcentaje, he dicho antes que el 95% tiene un trastorno mental, con lo cual, por eso he tenido que hablar de diagnósticos, ¿no? A veces no están diagnosticados, ¿eh? Ya. A veces un trastorno depresivo no está diagnosticado. A veces una persona tiene tanta deseabilidad social y es tan rígido en su exigencia de adaptarse al ambiente, que guarda e inhibe muchísimo agresividad, irritabilidad, problemas y un humor triste. Y luego salta con conductas de este tipo, ¿no? Hay algunas preguntas que yo creo que las has contestado. Dice, mi hija está en crisis, es adolescente, tiene 18 años. Dice, ¿cómo puedo ayudarla en estas crisis? Bueno, añadiendo a lo que habíamos dicho antes, pues por comentar algo así más nuevo, podríamos decir que hay que conocer que hay una tendencia en los jóvenes a hacer un balance de la vida, cuando lo normal es que el balance vital se haga cuando uno ya está en una edad madura y ha tenido una trayectoria, de años. Pero es inevitable que los adolescentes hagan muchos balances y unos balances muy deterministas, ¿no? Es decir, yo tengo 16, 17 años, ya viví todo lo que he tenido que vivir, una sensación de me he comido todo lo que me tenía que comer del mundo, de cosas, y eso es peligroso. O sea, y por eso, ¿cómo puedo yo ayudar? Comunicándose con ella,
afianzando los pilares que hemos dicho anteriormente. Eso debe de ser de escuela de padres, de escuela de pacientes. Es decir, las personas no tenemos solamente un pilar, que no tiene por qué ser los amigos, no tiene por qué ser la familia, es un todo. Y cuando una hija le dice eso o ve que está en una situación de crisis, apuntalar y afianzar y reforzar cuáles son los pilares que sí tiene y los que no tiene, cómo se pueden, darle herramientas cómo se pueden hacer, ¿no? Y ligamos esa pregunta que dice, hay una que dice, ¿por qué los padres y madres son los últimos en darse cuenta del deseo de suicidarse de sus hijos, si son los que más en contacto están con ellos? Bueno, a veces yo no estoy completamente de acuerdo con esta pregunta. Vamos a ver, sí, pero sí es popular. Sí es popular porque cuando se entera la gente de fuera dicen, si los padres no sabían nada, ¿no? Bueno, eso puede ser porque como los cambios pueden ser tan sutiles, que eso es imperceptible cuando estás viviendo 24 horas con una persona. Pero yo no estoy de acuerdo totalmente con esa pregunta, porque puede ser perfectamente que haya unos padres que no se comunican, una estructura familiar que no funcione bien. Entonces, simplemente que no le hayan preguntado, que el chico haya dado señales y no le hayan escuchado, y señales gordas, de decirlo, de tener estado de irritabilidad, de no dormir, de dejar de comer, de no ir a clase, de pegar un bajón en los estudios. Esos síntomas, atribuirlos, por ejemplo, pues que el niño es vago, o que el niño es, no sé, que está con los amigos, o que está no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no darle una entidad importante al sentimiento, ¿no? Es decir, a las emociones, ¿qué le estará pasando para que haga esto, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Tenemos más preguntas, algunas yo creo que ya están contestadas. Yo casi hay dos que me gustaría tal. Una dice, ¿por qué se dice que los suicidas son cobardes? Eso es un tópico. Eso es de esos tópicos, pues como lo que estábamos hablando, el que lo dice no lo hace. No hay cobardía ni valentía en la cuestión del suicidio. La cobardía y la valentía es un valor, es un factor, es un rasgo de personalidad. No se determina porque uno se suicide o no se suicide, se determina por cómo uno afronte la vida, los problemas en general, en una trayectoria, no en un momento determinado cuando uno está con una alteración cognitiva. Cuando una alteración cognitiva no es ni cobarde ni valiente, simplemente tiene una alteración cognitiva más o menos grave. Muy bien, por tanto, quitemos tópicos, ¿no? En ese sentido, como antes, como alrededor de lo que decías del decir y el hacer. Y hay una pregunta que va un poco ligado a esta, ¿no? o a estos elementos. El decir ¿por qué no me muero? ¿Es un síntoma de que hay que estar pendiente de esa persona? Vamos a ver, con demasiada frivolidad se dice este tipo de cosas, pero se dice este tipo de cosas como, por ejemplo, tengo una depresión, para decir que estoy triste, o me ha dado un ataque, tengo una cosa que me ha dado un ataque. Es decir, hay determinados términos que son tan grandilocuentes que no tienen nada que ver con el diagnóstico en realidad ni con la idea en realidad, ¿no? Con frecuencia en los adolescentes se suele decir eso, se suele hacer esa tragedia, ¿no? Estoy que me muero, que me voy a morir, que no sé qué. Hombre, yo si no lo repite no le daría importancia. Si lo tiene como uso habitual, me preocuparía por qué tanta mención a la muerte, Y si además de decirlo, lo dice muchas veces y además tiene un estado de ánimo y demás, pues entonces yo ya cuando me preocuparía. Pero decirle aisladamente puede ser un tópico. Puede ser un tópico, uno más de los que alrededor de ese tema, ¿no? Bien, yo creo que hemos hecho un repaso a la mayoría de cuestiones que han salido o que han planteado nuestros pacientes. ¿Alguna cosa que no haya salido? Digo porque en parte en este videochat recogemos las preguntas que nos envían, pero seguro que hay cosas que a lo mejor no han enviado y que vale la pena hablarlo.
alguna cosa que tú creas que es importante añadir a las interesantísimas cosas que nos has contado y que nos ayudan a pensar alrededor del tema. Pues yo añadiría que lo mismo que no hay un patrón de perfiles suicidas, de personas suicidas, tampoco hay un patrón de intervenciones. Y cada persona es única. Cada conversación con un adolescente o con un adulto es única. Hay que hablar con las personas. No se puede decir en un papel, esto tienes que preguntarle, esto tienes que decirle. Hay que tratarlo individualizadamente. Entonces, cuando nos acerquemos a una persona que o bien está en duelo o bien se quiere suicidar, hay que primero saber que esa persona se llama fulanico y llamarla por su nombre, es darle entidad de persona, darle dignidad a su sufrimiento, intentar que asuma que ese sufrimiento no solamente es suyo, sino que es del colectivo que está alrededor, de las personas que está alrededor. Y ojo, una cosa muy importante, que lo que él le está pasando le pasa a mucha gente y que tiene solución. Y que eso puede ser debido a un trastorno mental. No es algo que esté pensando él. Porque los pacientes que tienen ideas de suicidio están muy asustados. No están serenos, están muy asustados porque le da pánico hacerlo. Entonces, si tú le derivas el discurso y le dices, estas ideas que tú tienes son consecuencias, son síntomas de un estado emocional alterado que se llama depresión o que se llama X, y te tienes que poner en contacto o al cargo de un profesional porque te va a sacar de eso, eso consuela muchísimo, porque normaliza y ves como este paciente que digo yo que me ha asesorado diciendo cosas que yo tenía que decir aquí, sí, me ha dicho, me ha dicho eso, dice, es que hablar del suicidio normaliza. Yo me creía que me pasaba a mí y estaba con un pánico diciendo, pues si lo pienso, ¿qué lo voy a hacer? Pues ¿cómo se me va a ocurrir esta cosa tan reiteradamente? Cuando él supo que tenía un cuadro depresivo, que tenía un síndrome depresivo importante, que eso tenía tratamiento y que tenía solución, y que además las personas que estaban ahí, su alrededor, los acompañantes, habían puesto en contacto con un terapeuta, está agradecido y además ya no se siente tan solo, ¿no? Está hecho polvo, porque está mal, pero con esperanza. Tiene elementos ahí donde anclarse, ¿no? Donde anclar la esperanza. Por tanto, hay una cuestión, es que una persona, que el suicidio tiene solución, de alguna forma, ¿no? Claro, has dicho una palabra que me parece fundamental. Tiene prevención, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas, has dicho, muchas, y por tanto, y las claves es hacerlas, porque muchas veces quería haberle dicho algo, pero al final no se lo he dicho, y me lo llevo a lo mejor en ese background que a veces hace daño, ¿no? Por tanto, la clave es decirlas, hablarlas, porque ante el suicidio hay soluciones y yo puedo poner cosas en esas soluciones, ¿no? Poder ayudar a que haya más elementos de anclaje y que sirvan para no caerse, ¿no? Y no tener esos bajones que decías tú, tan importantes que facilitan de alguna forma que haya ese comportamiento suicida. Absolutamente. Pues muchísimas gracias ha sido una delicia estar contigo, aprender contigo. Seguro que todo el mundo habrá aprendido hoy muchas cosas alrededor del suicidio y seguramente es un tema para hablarlo hoy y para hablarlo otros días contigo. Yo con que alguien se haya sentido ayudado mínimamente me siento muy reconfortada. Muchas gracias. A mí me has ayudado. Muchas gracias.